Que no nos falte una entradita de cuentos. Aperitivos del narrar por Isabel D'Amico. Que no nos falte una entradita de cuentos. ¿Qué nos van a servir hoy, Isabel D'Amico? Bueno, el tema, no sé si lo sabés, es la risa. Ah, sí, mira, me enteró recién. Te Sí. pongo en tema. Sí. Y yo pensé en la risa desde la satisfacción. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas aristas tiene la risa, no? Porque, digamos, uno está habituado quizás a la expresión de la carcajada, pero la risa es esa risa de una satisfacción de algo logrado, profunda, plenitud, que puede ser una satisfacción de algo maravilloso como de algo perverso, pero no deja de ser risa. Y plenitud. ¿Y cómo se llama el cuento? El cuento es largo, el título se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, pero es una novela corta. ¿De qué autor? De Sepúlveda, Luis Sepúlveda, que es un escritor. Tremendo escritor, tremendo. Sí, lindo para escribir El Zócalo todo ese tema. Sí, por eso, bueno, por eso ya la reduje tanto que después ya no me acuerdo. Ya es otro título, claro. Pero bueno. Bueno, te escuchamos. Hacía más de 6 horas que estaban volando en una ruta adecuada, corrientes de aire cálido, y que las gaviotas piloto habían programado, pero claro, tantas horas, las gaviotas estaban agotadas y aparte famélicas. Ahí escucharon que la gaviota vigía gritó: ¡Banco de arenques a babor! ¡Ay, claro! Las 120 gaviotas se metieron al agua del océano como clavadistas, buscando arenques. Y de repente empezaron a salir una cabecita, otra, con un arenque entre el pico. Así fue que estaban fascinadas y una de ellas, Kenga, una gaviota de alas plateadas, bellísima, estaba muy hambrienta y volvió a meter su cabeza en el agua del océano para buscar otro arenque. Fue por eso que no escuchó lo que avisó la gaviota guía, que dijo: ¡Urgente escape! ¡Urgente escape! Y bueno, ella no lo escuchó. Muy cerca de ahí estaba el puerto de Hamburgo. Y en una casa, un chico de 9 años aproximadamente se estaba despidiendo de su gato, que se llamaba Sorba. Un gato gordo, negro. Le dijo que bueno, que se tenía que ir, que iban a viajar durante un mes, iban a estar alejados, pero que bueno, un amigo iba a venir a darle de comer y que bueno, que lo iba a extrañar mucho a Sorba y que bueno. Cuando escuchó el cierre de la puerta de toda la familia que se iba de viaje, Sorba estaba a plenitud total. Estaba pensando que si yo se iba a recostar primero y cómo iba a disfrutar de ese balcón, porque el balcón con solcito y con las patas hacia arriba era su refugio. Yenka salió con el cuarto arenque y la verdad que no podía entender porque no había ni una gaviota, tampoco en el cielo. Entonces decidió iniciar el vuelo, vio que estaba ahí el puerto muy próximo de Hamburgo y entonces comenzó a querer levantar vuelo, pero de repente una ola viscosa la envolvió y la dio vuelta. Y cuando se dio cuenta, el petróleo había pegado sus alas y sus ojos estaban oscurecidos. Sabía de qué se trataba. Sabía que era un poco la mano del hombre
no todos los hombres, pero sí aquellos que no les interesaban y derramaban el petróleo en el mar. Lo cierto es que como pudo empezó a patalear, a sacudirse. Sí, las alas pudo despegar las alas, pero estaban pesadas. Y comenzó a volar, pero sabía que por poco tiempo. En el balcón de Sorba, él estaba ahí tomando solcito muy cálido, pero de repente escuchó un sonido de un objeto volador que chocó contra el piso del balcón y, claro, él saltó y vio la gaviota tirada, sucia. La gaviota, con una voz muy frágil, le dijo: es mi último vuelo. El gato, Sorba, trató de ayudarla y se animó a darle con su lengua unas lambeteadas en la cabeza y sintió ese gusto asqueroso, pero no sabía qué hacer. Con la poca fuerza que le quedaba a esta gaviota de alas plateadas, ahora tan sucias, le pidió 3 favores: que se comprometiera a 3 promesas. Le dijo que iba a tener un huevito y le tenía que enseñar a volar y que la criara con todo el amor. Claro, Sorba no podía procesar tanta información, pero sabía que tenía que buscar ayuda. Y qué mejor que sus amigos, los gatos. Entonces se dirigió al restaurante italiano donde estaba Colonelo, un viejo sabio que aullaba en italiano. Cuando Sorba le contó todo lo que había pasado, empezó: porca miseria, ¿qué faremo con questa situazione? Y ahí vino el secretario de Colonelo y le dijo: tenemos que ir a lo de Sabelotodo. Sabelotodo vivía en una despensa, y realmente era un gran conocedor. Cuando le contaron todo lo que había pasado y que estaba una gaviota que estaba muriéndose con petróleo, entonces leyó en la enciclopedia una cosa muy importante: que debían ir, sí, pero con un trapo húmedo y con benzina para limpiarla. Así empezaron a saltar por el tejado hasta llegar al balcón de Sorba, pero la gaviota ya había muerto. Y había dejado un huevo con pintitas azules. Sabelotodo dijo: hay que darle calor corporal. Y tímidamente Sorba, con sus patitas, empezó a acercar el huevo hasta su barriga. Y así se quedó toda la noche, mientras sus amigos se encargaron de la gaviota. Después, todas las noches, sus amigos venían y pasaban y controlaban y chequeaban, y Sabelotodo seguía estudiando en su enciclopedia el comportamiento de esta especie. Le dijo que podía llegar a nacer entre 15 o 30 días, que había que estar siempre muy atentos, aparte por los otros gatos que podían comérselo. Bueno, hasta que en el día 20 Sorba empieza a sentir un cosquilleo en su barriga. Y entonces tomó el huevo con sus patitas y ahí lo vio. Vio el piquito rompiendo la cáscara y asomar su cabeza. Y apenas la miró a Sorba,
le dijo: Mami, mami, tengo hambre. ¡Ah! Sorba no había pensado en eso. Y bueno, se fue a la cocina, trajo una papa rodando, trajo una zanahoria, pero no, si es un pájaro, pensó. Y entonces empezó a cazar en el propio balcón 5 moscas y una araña. A la noche, cuando llegaron los amigos, una felicidad, una alegría, porque, claro, era un triunfo. Pero ahí Sabelotodo dijo que no podía estar esa criatura en ese lugar, no. Y se la llevaron ahí a la despensa y bueno, y todo era un encuentro, un descubrir. Sabelotodo la revisó y era una gaviota femenina y le pusieron un nombre. Y la verdad que hermosa la gaviota empezó a crecer y empezó a desarrollarse como su madre, con unas alas, con plumas plateadas, elegante. Pero había un problema que era que tenía miedo a volar. Sorba hizo todo lo posible con el apoyo intelectual, por supuesto, de Sabelotodo, que cuál era el buen momento pero de 17 intentos, no, se caía y a Sorba le preocupaba su autoestima, porque ¿cómo iba a enfrentar lo que venía? Bueno, lo cierto es que debieron buscar ayuda y tuvieron que ir a maullar con un humano, sí, pero ¿cuál? ¿Quién? Ellos recordaban que desde el tejado veían siempre a un hombre muy joven que era poeta. Lo sabían porque agarraba la hoja y se contentaba con lo que escribía, o a veces hacía un bollo y lo tiraba. A él fueron a buscar y le explicaron la situación. Sorba fue y le explicó todo lo que estaba pasando, todo el esfuerzo que habían tenido para hacerla crecer y cumplir con las promesas. Pero esta gaviota no se animaba a volar. Justo hoy es el día, le dijo. Hoy es el día porque está como llovinando y pueden haber ráfagas. A la noche se lo llevó este joven poeta, el gato debajo de un brazo y a la gaviota bajo el otro. Así llegaron a la Torre San Miguel. Bueno, subieron las escaleras y bueno, estaba re iluminada. La torre estaba re iluminada y claro, la gaviota tenía miedo y la pata de su, digamos, madre la acompañaba. En un momento le picó al poeta, bueno, atemorizada como estaba. Pero Sorba le dijo: vas a poder, vas a atreverte. Y una ráfaga así, entre esas luces poderosas, empujaron a abrir las alas y voló tan alto, porque para volar hay que atreverse.